Muy bien. Zacarías capítulo 1 y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice así la bendita palabra del Señor. En el 8º mes del año segundo de Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Esto haciendo referencia a sus antepasados, antes de que Dios trajera el juicio sobre Jerusalén. Diles pues, en este caso, a aquellos que retornaron por la gracia del Señor a Jerusalén, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Permítame leer ese versículo en Nueva Traducción Viviente. Dice: ¿dónde están ahora sus antepasados? Ellos y los profetas murieron hace mucho tiempo. Versículo 6. Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Y para un mejor entendimiento de la respuesta que tuvo este remanente que volvió de Babilonia al mensaje de los profetas Ageo y Zacarías, voy a leer de Nueva Traducción Viviente esta última parte. En consecuencia, ¿qué? Al mensaje que trajeron los profetas de Dios, haciendo una comparación con lo que sus padres hicieron, que no escucharon el mensaje, y el llamado que una vez más Dios le estaba haciendo a este pueblo que regresó. En consecuencia, ellos se arrepintieron y dijeron: hemos recibido lo que merecíamos del Señor de los ejércitos celestiales. Él ha hecho lo que dijo que haría. Dice el salmista: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. En el Salmo 119, 71. También el salmista dice: bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Salmo 94, 12 al 13. Hermanos, por la sola gracia de Dios, en este pequeño remanente que regresó de la cautividad en Babilonia, no se repitió la historia de sus antepasados. Un pueblo duro de cerviz, que advertido una y otra vez de su pecado y llamado al arrepentimiento, por lo general tomaba el camino del endurecimiento para finalmente, y como lo pudimos confirmar, y como aquí estos mismos hombres están diciendo, recibir la justa retribución de Dios. Lo que Dios dijo que haría, eso ha hecho. Es por la sola gracia de Dios y su poderoso obrar soberano en quien Él quiere, que este pequeño remanente que regresó de Babilonia fue sensible a la voz de Dios, a diferencia de lo que hicieron sus antepasados, de lo que hicieron sus padres. Ahora, por supuesto que no podemos generalizar ni en cuanto a la dureza del pueblo antes de la cautividad, porque Dios siempre se ha guardado un remanente fiel, y lo hubo aún antes de que Dios trajera su juicio sobre ambos reinos. Por su sola gracia Él se lo ha guardado. Ni tampoco podemos generalizar sobre este pueblo que regresó en cuanto a una respuesta en fe de la totalidad de aquellos que regresaron en el cautiverio. No podemos ser tan simplistas en esto, pero lo que sí podemos ver es un avance
Lo que sí podemos ver en este pueblo que regresó después de la bendita disciplina y manifestación de la santidad y el juicio de Dios, es una progresión, fruto sin lugar a dudas del obrar de Dios en el pueblo del antiguo pacto. Podemos ver allí una conducción preparatoria de este pueblo hacia la redención futura que realizaría nuestro Señor Jesucristo. La respuesta de este pueblo al mensaje de los profetas Ageo, sobre el cual predicamos el anterior domingo, y Zacarías, que es el texto de esta mañana, fue arrepentimiento. Un volverse a Dios. Y confiados en Él, disponerse, y esto como una manifestación de verdadero arrepentimiento, confiados en Él, disponerse a hacer según la voluntad que les estaba revelando. Tuvieron temor de Dios, humillados reconocieron su pecado. Nos merecemos lo que Dios hizo, lo que Dios dijo que haría, eso hizo. Y se dieron a la tarea de tomar un rumbo diferente al que llevaban. Eso es arrepentimiento. Y en el hombre muerto en delitos y pecados no surge de manera natural, fue el obrar de Dios por su gracia soberana. En este caso, ese cambio de rumbo está evidenciado en hechos. No solamente en una manifestación de arrepentimiento de boca y de confianza en Dios, sino también en un cambio de rumbo. Y esto se ve en el hecho de que aunque 17 años dilataron la reconstrucción del templo por estar interesados en sus propias cosas, tan solo en 4 años, después de la predicación de Ageo y de Zacarías, reconstruyeron finalmente el templo. Hermanos, el propósito final de Ageo y de Zacarías, que en esencia era el mismo. ¿Cuál? Llamar al pueblo a volverse a Dios y como resultado ordenar sus prioridades y reconstruir lo que para ellos era central en su relación con Dios. El templo, la presencia visible de Dios hasta donde el Señor lo había establecido allí en el antiguo pacto, tuvo un buen fruto. Ese propósito principal ante la predicación de Ageo y de Zacarías se cumplió. Ahora, Ageo y Zacarías no solo tienen en esencia el mismo propósito en su mensaje, sino que además cumplen su ministerio al mismo tiempo o casi al mismo tiempo. Vamos una vez más o leamos Zacarías capítulo 1, versículo 1. Dice: en el 8º mes del año 2 de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. Ahora, devuélvase a Ageo, que los pusimos la semana anterior, Ageo 1:1. Mientras que Zacarías dice en el 8º mes del año 2 de Darío, Ageo 1:1 dice en el año 2 del rey Darío, en el mes 6. En el primer día del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. No solamente el propósito esencial de su predicación fue el mismo en Ageo y en Zacarías, sino que también ellos predicaron casi al mismo tiempo. Y esto se comprueba cuando más adelante Esdras dice sobre ellos: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Esto está escrito en Esdras 5:1. Así que, aunque el propósito final en Ageo y en Zacarías es el mismo, y el tiempo en el que predicaron es el mismo, es importante decir que en Ageo hay una diferencia en el tono del mensaje con Zacarías, que es el libro de hoy. El mensaje dado por Ageo que vimos el domingo anterior es una reprensión muy fuerte, señalándole la realidad de cuáles eran sus prioridades. Ahora, esa reprensión, bendito sea Dios, por la gracia de Dios tuvo un excelente resultado. Esa era una reprensión que buscaba un avivamiento. Ahora, me es necesario explicar qué es un avivamiento.
Porque hoy en día, en medio de la ignorancia de los que se proclaman cristianos en el día de hoy, avivamiento es que la gente esté saltando y en full desorden en medio de las iglesias, como una manifestación del Espíritu Santo. Pero cuando Dios ha traído avivamiento a su pueblo, se ha caracterizado por esto: por un profundo sentido de la condición pecaminosa en la que se está, un volverse a las Escrituras y un clamar al Señor por misericordia. Esto es un verdadero avivamiento, y es lo que siempre los oficiales de la iglesia y nosotros, cada creyente, deberíamos desear para la iglesia de Cristo. No saltos y desorden y gran show, sino un profundo sentido de nuestra pecaminosidad frente a un Dios santo, para que entonces nosotros apreciemos la provisión de Dios para nuestra salvación y relación con Él, Cristo Jesús, en arrepentimiento y fe. Ese es el tono de Ageo, reprensión que buscaba un avivamiento. Pero el mensaje por Dios dado aquí en este libro de Zacarías es más de aliento. Y es un mensaje de aliento de esta manera. Les alentaba a seguir con la obra de esta manera, reafirmándoles las bendiciones futuras que ellos tendrían y que a lo largo de la palabra se les venían dando. Este es el mensaje de Zacarías. Ahora, yo sé que esta parte introductoria está larga, pero es necesaria hacer por la siguiente situación. Zacarías, aunque es uno de los libros de los profetas menores, es el más largo de los profetas menores. Tiene 14 capítulos. Y una predicación sobre 14 capítulos en un sermón es imposible. Hemos llevado una serie de predicaciones de un profeta menor en cada sermón, y no lo vamos a cambiar. Pero es importante ver esto, porque debemos saber en qué momento, en qué tiempo, cuál es el tono del mensaje de Zacarías y cuál era su propósito final, que ya lo he mencionado, para entonces entrar al punto al que quiero llegar. Dos partes grandes tiene este mensaje de aliento del profeta Zacarías. Del capítulo 1 al capítulo 8 es un mensaje de aliento dirigido a ellos que estaban reconstruyendo el templo, pero lo estaba dando por medio de una serie de visiones nocturnas y dos finales mensajes directos de Dios al pueblo, del capítulo 1 al capítulo 8. Ahora, Zacarías ha sido descrito como el libro más oscuro de todo el Antiguo Testamento. Y no me da temor en esta congregación expresarme de esta manera, en la medida en que expliquemos a qué nos referimos con oscuro. Nosotros nos reafirmamos en la claridad de las Escrituras. La Biblia fue dada por Dios para ser entendida. Teológicamente esto se conoce como la perspicuidad de las Escrituras. Fue dada por Dios para que la entendiéramos. Pero hay cosas que un niño puede entender y hay otras cosas que requieren mayor detenimiento, que incluso pueden llevar la vida entera de un hombre dedicado al estudio de la palabra del Señor para tan solo arañar la superficie de lo que allí está escrito. Así que no es fácil la predicación de este libro. Se lo describió a un hermano como que Zacarías, al predicador le sacarías lágrimas a la hora de elaborar el sermón para ser predicado. Pero estas visiones que tiene, y que son visiones, hay que entender esta parte, un lenguaje muy simbólico, tienen este propósito. Cuando usted lea del 1 al 8, con esto que yo les estoy diciendo, podrá interpretar claramente lo que allí está escrito. Y es que todas estas visiones lo que procuran es dar ánimo al pueblo para que se mantengan en esa nueva confianza o renovada confianza que han tenido delante de Dios y que se ve en la reconstrucción del templo y su confianza en el Señor. Hay una serie de visiones. Un jinete que recorre toda la tierra con otros jinetes que le siguen. ¿Y eso qué significa? Que un ángel les pregunta que qué han visto y dicen que todas las naciones están reposadas, pero que Jerusalén está sufriendo. ¿Y cuál es la respuesta de Dios en esa visión? Que el Señor trae una gran paz y que el Señor está con ellos y que todo va a salir bien.
Hay otra serie de mensajes, 4 cuernos. Esos 4 cuernos fueron las naciones que vinieron contra su pueblo. Pero después de esa visión, 4 carpinteros. Y cuando pregunta qué son esos 4 carpinteros, dice son los que van a destruir esos cuernos. En otras palabras, juicio sobre las otras naciones y sin embargo paz y tranquilidad para su pueblo. Un hombre con un cordel de medir, midiendo los muros. ¿Por qué? Porque también los muros iban a ser reconstruidos. Un sumo sacerdote, el sumo sacerdote con ropas sucias y el diablo acusándole. Y la respuesta de Dios: cámbienle las vestiduras, pónganle vestiduras dignas. En otras palabras, que aunque la pecaminosidad del pueblo seguía presente, debido a la confianza en Cristo, Él le había purificado. Y en el sumo sacerdote una tipología preciosa de la obra del Señor Jesucristo, que también lavó nuestras vestiduras y nos ha vestido de lino fino, nos ve como justos delante de sus ojos. También un candelabro y 2 olivos. Y los 2 olivos después como 2 ramas, y las 2 ramas como 2 canales que van fluyendo hacia ese candelabro y que todo el tiempo están dando aceite, y entonces el candelabro todo el tiempo está prendido. ¿Qué significa eso? Después se identifica que los 2 olivos, que después son 2 ramas, que después son 2 canales, son el sumo sacerdote y el gobernador civil, Zorobabel y Josué. Básicamente que tanto el rey o el sucesor del rey, porque en ese momento no se tomaba como rey, y también el sumo sacerdote, el representante de Dios ante el pueblo, continuamente Dios estaba obrando a través de ellos para que su presencia fuera constante en medio del pueblo. Después un rollo que volaba, un rollo que significaba los 10 mandamientos rotos por el pueblo, y que sin embargo Dios tiene misericordia y que por la confianza que han depositado en Él, Él da como cumplido el pacto. Después una cesta donde hay gran maldad que es llevada lejos, el perdón de los pecados. 4 carros de guerra, que es lo que Dios va a hacer sobre las naciones. Después colocar una corona en el sumo sacerdote, y más adelante decirles: yo sé que durante el cautiverio ustedes han hecho continuamente ayuno. Ahora ya no hay necesidad de hacer ayuno, porque inclusive antes de que yo trajera mi juicio, todo el pueblo hacía ayuno para mí, pero comían para ellos. No hagan ayuno, hagan lo que yo quiero que hagan. Y eso fue lo que el pueblo hizo. Eso se da del 1 al 8. Puras visiones. ¿Y qué propósito tenía esas visiones? Que desde el momento, como le dijo al pueblo a través de Ageo, que desde el momento en que ellos temieron a Dios, se arrepintieron y confiaron en Él, su bendición estaba sobre ellos. Ahora, del 9 al 14, se da un mensaje de ánimo también, pero es aún más complejo. Es literatura apocalíptica, altamente simbólica y llena de un contenido escatológico. 2 oráculos primordialmente consisten en estas promesas que se dan allí acerca de una salvación futura de Israel. Se dice entonces, hermanos, que Ageo fue usado para el avivamiento y Zacarías para que se mantuvieran aferrados en él, en ese avivamiento, por la promesa de una salvación futura al pueblo. Su propósito final es el mismo, el de Ageo y al de Zacarías. Y es por esta razón, y es debido a que es el libro más largo y también uno de los que requiere más entendimiento para la comprensión de muchos de sus pasajes, que hoy vamos a diferir en la exposición que se han venido haciendo del resto de los profetas menores, y nos vamos a enfocar tan solo en el aspecto principal de esas bendiciones futuras en esos capítulos 9 al 14, que son los más difíciles, pero que para nosotros ahora vemos una claridad maravillosa, un aspecto principal de esas bendiciones futuras que Zacarías daba, que traería una salvación para el pueblo.
y que esa salvación vendría a pesar de que ellos en ese momento estaban viviendo unas circunstancias muy difíciles en medio de las cuales ellos tendrían que vivir a partir de allí en adelante. Y quiero explicar esto. Este pueblo que regresó nunca más tendría un reino con plena autonomía. De aquí en adelante siempre este pueblo estaría bajo el yugo de naciones gentiles hasta que Dios estableciera su reino a la cabeza de aquel que habría de venir, su ungido, el Mesías, el Cristo, el Rey inconmovible y eterno de su pueblo. Así que todas estas promesas de una salvación futura a través de un Rey que vendría es lo que le permitiría a este pueblo vivir firme en el Señor, aunque todo el tiempo tuviese sobre ellos un pie subyugándole de las naciones gentiles. Y esto es precisamente en lo que nos vamos a detener después de 20 minutos de introducción en la exposición de Zacarías, la promesa mesiánica, la promesa de un rey que los salvaría de la situación en que estaban. El libro de Zacarías ha sido descrito como el más mesiánico, genuinamente apocalíptico y escatológico de todos los libros del Antiguo Testamento. Algunos encuentran hasta 41 citas o alusiones de los escritores del Nuevo Testamento a tan solo Zacarías. Así que, hermanos, entendiendo el mensaje, ¿cuál es el tono del mensaje a Zacarías? Ánimo, ánimo. Ánimo, porque lo que van a vivir de ahí en adelante no es fácil, es opresión gentil. Ya no serían aquel reino esplendoroso, pero ánimo a través de una promesa, y especialmente del capítulo 9 al 14, la promesa de un ungido, un Mesías, un Cristo. Todo esto significa lo mismo en diferentes idiomas. Un rey que vendría y los salvaría. Zacarías 9:9. ¿Estamos allí, hermanos? Amén. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esta promesa mesiánica se encuentra en uno de los mensajes que el Señor da a través de Zacarías, en un momento en que los enemigos de Israel se estaban levantando con una nación que apenas se estaba levantando de las cenizas. Para ese momento en que el templo empezaba a ser reedificado, las naciones vecinas eran una gran amenaza y el mayor peligro estaba representado en la ciudad de Tiro. Pero aquí la promesa que se da dentro de esta promesa mesiánica es que incluso otras naciones que han sido siempre enemigas, como las filisteas, esas naciones no podrían hacer daño a la ciudad. Ese era un mensaje de aliento para este pueblo que había regresado y que ahora se veía rodeado de enemigos, y que así seguiría hasta que se cumpliera la promesa de ese rey, aquel que habría de venir. Dios iba a hacer su protección. Ahora, la descripción que aquí se da del rey que habría de venir tiene unas características inesperadas para un pueblo que está en medio de esta situación. ¿Cuál es el problema concreto que ellos ven alrededor? Es un problema de naciones que vienen a oprimirlos. Así que, ¿qué tipo de rey ellos esperarían en su lógica humana que es el rey que ellos necesitan? ¿Un rey que qué? Guerrero. Un rey que les libere. Precisamente esa es la promesa. La promesa de un rey que vendría a salvarlos. Sin embargo, la descripción que se da allí
es contraria a lo que en la lógica humana se esperaría como respuesta de Dios a ese gran problema. Dice, tu rey vendrá a ti, justo y salvador. ¡Gloria a Dios! Humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Allí el amén tal vez sería un poco menos intenso. Sin perder el texto, vayamos a Mateo capítulo 21, versículo 1 al 5. Mateo capítulo 21, versículo 1 al 5. No pierda el texto de estudio. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esta es la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén. Ahora, con esta entrada triunfal del Señor en Jerusalén, muestra a las multitudes el rey que Él es. No aquel que ante la lógica humana espera o quisiera que fuera la respuesta de Dios. Este mensaje de ánimo dado por Zacarías es un mensaje que difiere de lo que nosotros quisiésemos que Dios hiciera en medio de nuestras dificultades. Si nos están oprimiendo naciones, y si ese es el gran peligro para nosotros, danos entonces ese rey que sea guerrero y que se imponga sobre ellos. Pero no. El Mesías que vino no era el Mesías de los sueños de Israel, aquel que hace la guerra al opresor terrenal, sino el que iba a establecer la paz entre Dios y los hombres. En el antiguo cercano oriente, si un rey venía en paz, lo hacía cabalgando en un asno, en lugar de un corcel de guerra. ¿Cómo así? Salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Paz. Nosotros necesitamos algo distinto, pero el Señor les animaba, porque el hombre no necesita en lo que a sus ojos debe ser la respuesta de Dios para solucionar sus problemas. Dios da lo que el hombre necesita para lo primordial y esencial de su existencia. Él dio un rey de paz. Y no era paz ni siquiera hacia los demás. Era la paz que el hombre necesitaba con Dios mismo. Cuando el Señor Jesucristo fue entrando a Jerusalén, hay un grito que incluso nosotros repetimos. ¡Hosana! ¡Hosana al Hijo de David! ¿Qué significa Hosana? Ese fue el grito de la multitud ante la entrada triunfal del Señor en Jerusalén. Hosana significa esto. Esto era lo que gritaba la multitud. ¡Salva ahora! ¡Salva ahora! Otros traducen Hosana como ¡salva por favor! ¡Salva por favor, Hijo de David! ¿En qué sentido lo decía el pueblo? ¡Salva ahora! ¡Salva por favor! ¿Salva de qué? El pueblo, dándole la espalda una vez más al mensaje de sus profetas, respondería en el tiempo de Jesús, pues de las naciones opresoras. Y muchos al día de hoy, también dándole la espalda a la palabra de Dios, responden, pues de nuestros problemas, de las deudas, de la escasez, de la enfermedad, de los problemas, ¿de qué más? Pero ni la opresión de las naciones gentiles al pueblo judío, ni los problemas que aquejan al hombre en este mundo hoy, son el problema real. Son la consecuencia del verdadero problema. ¿Cuál?
el pecado contra Dios. Recuerden esto. ¿Por qué fue destruido el reino del norte? ¿Por qué fue destruido Jerusalén? ¿Por qué fue quemado el templo? ¿Por qué fue quemado en los muros? No a través de quién, o como el instrumento de Dios que usó. El problema no eran las naciones, porque la promesa de Dios es que les guardaría y les protegería. El problema nuestro no son las dificultades o las enfermedades o la escasez. El problema esencial del hombre antes y ahora es que está destituido de la gloria de Dios. Es que ha ofendido por el pecado a su hacedor, a su creador. Y la promesa misericordiosa de Dios es que enviaría a un rey que salvaría. ¿Salvar de qué? ¿Salvar de qué? Salvarlo de él mismo, de su juicio. De su ira, de su justa retribución. Este pueblo, dijo, el del tiempo de Ageo y de Zacarías, Dios ha sido justo. Hemos pecado contra Él. Lo que Dios ha hecho es lo que dijo que haría. Y a través de estos mensajes de ánimo, apunta entonces a esa promesa de una salvación futura del verdadero problema del hombre. Si estás quebrado, trabaja más, gasta menos. Si tienes problema en el matrimonio, busca en la palabra del Señor el consejo. Si tienes diferentes circunstancias que te aquejan en el día de hoy, son propias de este mundo caído. Pero si tú entiendes que el Salvador que necesitas es aquel que salva por aquello que es la esencia primordial del gran mal de la humanidad, el pecado que les separa del Dios Santo, entonces correrás a Cristo y no importará si las naciones enemigas alrededor están amenazantes o las circunstancias del día a día te sacan lágrimas, porque estás reconciliado con tu Padre que está en los cielos. Ese es el Salvador prometido en Zacarías. Mateo capítulo 1, versículo 21, el ángel hablándole a María, cuando le anuncia que ella será el instrumento para la salvación de su pueblo, en el sentido de que traería al Salvador, el instrumento por medio del cual vendría el Salvador, dice así en Mateo 1:21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, ¿qué? Jesús, o Yahshua, o Josué. Dios salva, porque Él salvará a su pueblo de la escasez, de la quiebra, de la enfermedad, de la burla, de la persecución, de la enemistad. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Si tú vienes de una congregación donde el mensaje que te han dado desde un púlpito es que Dios te va a dar plata y que todo va a prosperar, te mintieron, te engañaron, torcieron el evangelio, atentaron contra tu alma y tu destino final en la eternidad. El Salvador anunciado, el Rey que vendría, aquel que nosotros gritamos, Hosana, Hosana, salva ahora, es aquel que salvaría al pueblo de sus propios pecados. En su primera venida,
Él cabalgó sobre un asno y se presentó a sí mismo a su pueblo, pero su pueblo buscaba otra respuesta de Dios. Cuando no tienes lo que tú quieres, también le rechazarás. Este pueblo, 4 siglos más adelante, le rechazó. Le rechazó en su primera venida, en son de paz. Pero en su segunda venida, ya no viene sobre un asno y un pollino. Viene sobre un corcel y viene a juzgar. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, había en sus cabezas muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y el pisar el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos recibirán a ese Rey prometido de una u otra manera. Y ya vino en paz, humilde y humillado en un asno. Ese es el ánimo que Dios nos da en medio de este peregrinaje. O en tu dureza aguardarás cuando venga en caballo. Una particularidad sobre el cumplimiento de esta profecía en Zacarías la da en Juan capítulo 12, versículo 16. Que ante la entrada del Señor Jesucristo en Jerusalén, de esta manera aclaratoria acerca de qué tipo de rey es Él. Mira lo que dice Juan 12:16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Así es. Zacarías capítulo 9, más adelante en el versículo 10 habla entonces de esta primera venida de ese rey prometido en paz. De Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará ¿qué? Paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. ¿Cómo salvaría este rey prometido? ¿Cómo salvaría este rey con estas características que difieren a lo que el hombre en medio de su testarudez espera como respuesta de Dios? ¿Cómo salvaría? Zacarías 9, versículo 11. Y tú también, por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Nueva Versión Internacional dice: en cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, libraré de la cisterna seca a tus cautivos. Y este texto habla de que ese rey salvaría, oh sí, que ese rey vendría humilde, sí, pero no salvaría por guerra, no salvaría por lo que ellos decían, esta debe ser la forma en que debe salvar. Este rey salvaría por medio de un sacrificio en sustitución a su pueblo.
Por la sangre de tu pacto serás salva. Y algunos dicen, no se puede allí ver entonces la obra expiatoria de Cristo, porque allí está hablando de la sangre que se derramaba en el antiguo pacto, pero eso es una torpeza muy grande, porque todo el sistema sacrificial señalaba, anticipaba la obra de Cristo. El escritor de Hebreos dice que la sangre de los machos cabríos y de los toros no quita el pecado. Un solo sacrificio, una sola vez y para siempre, para salvar de la ira de Dios y perdonar el pecado de su pueblo. Por la sangre de tu pacto será salva. Un rey en paz, en pollino, que viene a morir. Tropiezo para los judíos, tontería para los gentiles, pero para nosotros, poder de Dios. El rey, Hosana, salva ahora, rey, en paz, a morir en sustitución por ti y por mí. El rey salvaría por medio de su sangre, su sacrificio expiatorio, y su pasión es anunciada aún en más detalle en Zacarías. Todo el capítulo 11 habla de un buen pastor que tenía un vallado que se llamaba gracia y que tenía un vallado que se llamaba ley, y menospreciaron el vallado de la gracia y fue rechazado. Pero miren lo que dicen con respecto a este buen pastor, Zacarías 11:12. Dice este pastor cuando fue entonces a cobrar su salario: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Mateo capítulo 26, versículo 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Más adelante dice que arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Por supuesto que aquí no se hace un paralelo entre el buen pastor y Judas el traidor. El centro de la interpretación de esta profecía por el escritor inspirado Mateo es el siguiente: hermoso precio con el que me han apreciado. Cuando Judas entendió que ese Mesías, que ese ungido, que ese Cristo no era el que venía a salvarlos de la opresión de las naciones, se desilusionó. ¿Te desilusionas tú también de que no se hayan resuelto tus problemas? ¿Te desilusionas tú también de que tu matrimonio no haya sido restaurado? ¿Te desilusionas tú también de que tu enfermedad no haya sido quitada? Pues entonces tú no mereces a este rey. Pero si aún en medio de las aflicciones propias de un mundo caído, tú dices: mi tesoro es Cristo, entonces has dado todo el precio a su sacrificio. Pero el que no lo haga así, menuda apreciación se ha dado a la provisión de Dios para la salvación.
Pagarle a ese pastor 30 piezas de plata era un insulto, porque era el precio que la ley establecía para el pago por un esclavo que había sido lastimado por un buey. El Salvador fue vendido a sus enemigos por el precio de un esclavo acorneado. Menudo precio el que muchos dan, menudo valor el que algunos tienen por un rey que han formado en su mente, pero que no es el que la Escritura ha prometido. Zacarías 12:10. Este rey, en paz, en su primera venida, que salvaría no por guerra, sino por un derramamiento de su sangre, por un sacrificio propio, por el cual el traidor le apreció por 30 monedas, es el mismo del que Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Juan, capítulo 19, versículo 34 en adelante. Mirarán a mí, a quien traspasaron, dice Zacarías, ante la promesa de que derramaría sobre su pueblo gracia y oración. Mirarán a mí, a quien traspasaron. Si el escritor bíblico inspirado no narrara lo que esto significa, muchos verían aquí una referencia forzada al Señor Jesucristo y a su obra. Pero la misma Escritura dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron, ¿para qué? Para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Eso dice el Salmo 34:20, y aún número 9, 11 al 12, donde se mencionan los sacrificios. Pero el 37 dice, y también otra Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Sí, hermanos, el mensaje de ánimo de Zacarías es el mensaje que el hombre requiere. Un rey que le libre, un rey que le salve, pero no en lo que en su torpeza considera que es su problema. Un rey que le salve del problema esencial de la humanidad, que le salve de un Dios justo y airado contra el pecado. Un rey que en paz se ofrezca por su pueblo que ha comprado a precio de sangre, aunque otros le menosprecien. Mirarán al que traspasaron. Y a él hemos mirado, como el pueblo en el desierto miraba con fe a la serpiente de bronce, languideciendo por la muerte de la mordedura de las serpientes y confiando plenamente en la provisión que Dios daba. A él hemos mirado, sí, sin hermosura, sin nada que pudiésemos apreciar. ¿Qué vamos a apreciar de un rey que finalmente es capturado y que finalmente es expuesto vergonzosamente en una cruz? Pero nosotros hemos sido de los que por la gracia de Dios
Hemos mirado firmemente y en confianza a aquel que traspasaron y hemos agradecido a Dios por ese Rey que se entregó para la salvación de su pueblo, la salvación del pecado. Zacarías 13:1 entonces habla de aquel tiempo en el que habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. ¿Para qué es ese manantial abierto? Para la purificación del pecado y de la inmundicia. Ahora, cuando celebremos la cena, cantaremos el himno. Hay un precioso manantial. Ese manantial, la roca de la cual fluye agua, que lava nuestro ser de los pecados, es Cristo en aquel tiempo como la promesa de ese nuevo pacto. El versículo 7 de Zacarías 13 dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Mateo 26:30. Cuando salieron del aposento alto, camino a Getsemaní, el Señor les dice lo que sus discípulos, lo que sus cercanos escogidos estaban a punto de vivir. Mateo 26:30, ¿estamos allí? Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Esta es la provisión de Dios. Esta es la que a través de este lenguaje apocalíptico, simbólico y de visiones, Dios trajo a través de Zacarías a un pueblo en el que Dios había trabajado. Le había hecho atravesar a través de la disciplina, había experimentado de primera mano el juicio de Dios. Un pueblo ahora sensible, pero un pueblo que tendría que vivir por la fe, en plena confianza, no por lo que vieran sus ojos. Ese pueblo de ahí en adelante nunca más estaría en la condición de tiempo atrás, sino siempre subyugado por las naciones, pero con una promesa a la cual aferrarse. El día en que venga este rey, entonces será la salvación del problema del hombre ante un Dios santo, el pecado. Sí, hermanos, este es el mensaje de ánimo para este pueblo, y este es el mensaje al que nos aferramos durante este peregrinaje. ¿A cuál más? ¿A cuál más? Si gritamos Hosana, Dios salva, y lo ha hecho. Nos ha salvado del mayor oponente que pudiésemos tener, nuestro Creador mismo, que en su santidad y justicia no tolera el pecado con lo que Él mismo formó para su propia gloria. Cristo Jesús es ese rey en paz que vino cuando se proclama el Evangelio, aquel que traspasaron, aquel que fue menospreciado, aquel en el cual nosotros confiamos. Hermanos, Zacarías en el día de hoy trae el mismo mensaje. Dios es bueno con nosotros. Él ha manifestado su generosidad y su benignidad. Además de su gran salvación, ahora podemos vivir circunstancias tolerables dentro de este peregrinaje. Pero también han quedado las aflicciones propias de un mundo caído,
para enseñar a nuestra alma que esta no es nuestra patria. Si tú te afincas aquí, si tú deseas aquí, si buscas tu retribución aquí, dice la Escritura, eres entonces el más digno de conmiseración. Todos nosotros, como este pueblo, vivimos rodeados, vivimos atravesando un mundo caído. El príncipe de este mundo, en este sistema, es quien maneja todas las situaciones para que no resplandezca el Evangelio. Pero nosotros, por la sola gracia de Dios, hemos apreciado, hemos valorado la provisión que Dios ha dado para nuestra salvación. El Rey, el ungido, el Mesías, el Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Y el día en que suenen fuerte las pisadas de las cabalgaduras del Rey que viene en juicio y retribución, no temeremos, porque hemos recibido al Rey que vino humilde para salvación de su pueblo. Padre, gracias, Rey.